Mi padre me miró a los ojos, se tomó un sorbo de su whisky de $500 y me dijo que yo no tenía la chispa para los negocios, mientras le firmaba un cheque en blanco a mi primo Bernard para que abriera un hotel que terminó siendo un nido de ratas. No es personal, Zachary, es que Bernard tiene porte de líder y vos solo sos un chico que juega con computadoras, sentenció mi madre con esa sonrisa de lástima que todavía me quema en las entrañas. Me negaron un préstamo de $10,000 que les hubiera devuelto con intereses, tratándome como a un mendigo en mi propia casa, solo para ver cómo derrochaban millones en el fracaso de mi primo. Pero hoy, 5 años después, mientras el hotel de Bernard está en quiebra y mis padres están vendiendo hasta los cuadros de la sala para no terminar en la calle, se atrevieron a aparecer en mi oficina de ciberseguridad exigiendo su parte del negocio familiar. Somos sangre, Zachary, lo tuyo es nuestro, me gritó mi padre frente a mis empleados. En ese momento, recordé el hambre que pasé, los servidores que armé con basura y el abrazo de mi abuelo, el único que no me dio la espalda. Así que hice lo que ellos me enseñaron también, les mostré dónde estaba la puerta y les recordé que, para ellos, yo nunca fui parte de la familia hasta que mi cuenta bancaria tuvo 6 ceros. Para entender el nivel de veneno que corre por mis venas hoy, hay que retroceder a esa cena de Navidad de hace 5 años. Mi familia siempre fue de esas que proyectan una imagen de éxito absoluto. Mi viejo, un tiburón de los bienes raíces con negocios por toda la ciudad, mi vieja, dueña de edificios enteros. Crecí escuchando que en esta casa o heredás el imperio y lo haces crecer, o construís el tuyo propio desde cero. No había lugar para los mediocres. Yo no era un improvisado. Desde los 14 años, cuando logré entrar al servidor de mi colegio solo para borrar las amonestaciones de mis amigos, supe que mi cerebro funcionaba distinto. Veía códigos donde otros veían letras. La ciberseguridad no era un hobby para mí, era una obsesión. Me gradué con honores, pasé noches sin dormir estudiando encriptación y filtraciones de datos. Tenía un plan de negocios de 60 páginas, proyecciones reales, una lista de clientes potenciales que ya estaban sufriendo ataques informáticos y no lo sabían. Esa noche de Navidad, esperé a que terminaran de brindar por el brillante futuro de Bernard. Mi primo Bernard es el tipo de persona que camina como si fuera el dueño del mundo pero no sabe ni cómo cambiar una lamparita. Él quería abrir un hotel boutique en una zona que, según mis datos, iba directo a la saturación. Pero claro, Bernard tiene porte. Bernard usa trajes a medida y sabe que vino a pedir en las cenas. Yo, en cambio, estaba ahí con mi laptop, mi yan gastado y mis ojeras de programador. Papá, tengo el proyecto listo, le dije, extendiéndole la carpeta. Es ciberseguridad. Las empresas se están digitalizando y nadie las protege. Necesito una inversión inicial para el hardware y un equipo pequeño. $10,000 de préstamo. Te los devuelvo en un año con el 15% de interés. Mi padre ni siquiera abrió la carpeta. La usó como posavasos para su whisky. Zachary, por favor, suspiró, mirándome como si fuera un perro que acaba de arruinar la alfombra. Una empresa de computadoras no es un negocio real. Es un servicio técnico glorificado. Lo que necesitamos son activos tangibles. Bernard va a construir un hotel, algo que la gente puede ver, tocar y pagar. Eso es un legado. Vos seguí en lo tuyo, búscate un buen empleo en alguna multinacional y quizás en 10 años hablemos. Mi madre asintió, dándole una palmadita en la mano a Bernard. Además, hijo, a Bernard se le nota el hambre de éxito. Vos sos muy técnico. Te falta ese fuego en la mirada que tienen los hombres de nuestra familia. Invertir en vos ahora sería como tirar el dinero a un pozo negro. Lo hacemos por tu bien, para que aprendas el valor del trabajo duro sin que papá y mamá te lo resuelvan todo. Esa misma noche, vi cómo mi viejo le entregaba a Bernard un sobre. No eran $10,000. Eran 100,000. El empujoncito inicial para su hotel. Me quedé helado. No era que no tuvieran el dinero, era que no creían en mí. Peor aún, me consideraban el eslabón débil. Me fui de esa casa sin probar el postre, con el estómago revuelto y una decisión tomada, nunca más volvería a pedirles ni la hora. El primer año fue un infierno viviente. Alquilé un sucucho en la peor zona de la ciudad, un lugar donde el ascensor nunca funcionaba y el olor a humedad te impregnaba la ropa. Con los pocos ahorros que tenía de trabajos freelance, compré servidores usados que estaban a punto de explotar. Mis amigos de la facultad, Adam y Luis, se sumaron al barco por pura lealtad. Comíamos fideos instantáneos 2 veces al día. Dormíamos en el suelo de la oficina porque no nos alcanzaba para el transporte y el alquiler al mismo tiempo. Recuerdo una noche de invierno, con la calefacción rota y mis manos tan frías que apenas podía tipear. Miré la pantalla y vi una notificación. Bernard acababa de publicar una foto en Instagram desde una playa en el Caribe, celebrando el inicio de obras de su hotel con mis padres. Todos sonreían. El pie de foto decía, la familia siempre apoya a los ganadores. Esa frase se me clavó en el pecho como un puñal. Me levanté, me lavé la cara con agua helada y volví a programar.
Si ellos querían un ganador, les iba a dar uno, pero no el que ellos esperaban. Empezamos desde el barro. Golpeamos puertas de farmacias, de pequeñas clínicas, de estudios contables. Nadie nos daba bola hasta que ocurrió el primer gran ciberataque masivo a nivel regional. De repente, las empresas que nos habían ignorado empezaron a entrar en pánico. Una financiera mediana fue hackeada y le secuestraron toda la base de datos de clientes. Estaban desesperados. Trabajamos 72 horas seguidas sin cerrar los ojos. Cuando logramos desencriptar sus archivos y rastrear el origen del ataque, el dueño de la financiera lloró de alivio. Nos pagó el triple de lo acordado. Ese fue el punto de inflexión. El boca a boca en el mundo de los negocios es más fuerte que cualquier campaña de marketing. De repente, ya no era el chico que juega con computadoras. Era el tipo que salvaba empresas de la ruina. Mudamos la oficina a un lugar decente, contratamos a 2 programadores más y empezamos a escalar. Pero mientras yo construía mi imperio de código y seguridad, el legado de Bernard empezaba a tambalearse. El hotel boutique resultó ser un desastre logístico. Bernard se gastó la mitad del presupuesto en grifería italiana y mármol, pero se olvidó de hacer un estudio de mercado serio. Luego vino la pandemia y el turismo desapareció. En lugar de ajustar los costos, Bernard volvió a pedirles dinero a mis padres. Y ellos, ciegos por su favoritismo, se lo dieron. Vendieron una de sus propiedades comerciales para salvar el hotel. $1000 tras otros, tapando un agujero negro con billetes. A los 3 años del inicio, mi empresa ya tenía oficinas en 3 ciudades. Yo ya no usaba jeans gastados, pero tampoco usaba los trajes de Bernard. Me compré un departamento frente al río, un lugar donde el silencio era absoluto y la vista me recordaba cada mañana de dónde venía. Pero faltaba algo. El único que realmente había estado ahí, en las sombras, apoyándome con palabras cuando nadie más lo hacía, era mi abuelo. Él no tenía la fortuna de mis padres, pero tenía la sabiduría de quien empezó con una furgoneta vieja. Un día, fui a visitarlo. Tenía un cheque en el bolsillo. El monto exacto de lo que mi abuelo me había prestado en secreto de sus ahorros de jubilación cuando supo que mis padres me habían rechazado. Porque sí, mi abuelo fue el único que creyó en mí. Abuelo, esto es tuyo, le dije, dejándole el cheque sobre la mesa de la cocina. Con intereses. Y hay algo más. Lo llevé a ver una casa pequeña pero hermosa, cerca del lago que él siempre amó. Se la había comprado a su nombre. Quería que sus últimos años fueran de paz, lejos del drama de mi padre y sus negocios tóxicos. Ver sus ojos llenarse de lágrimas mientras recorría el muelle de madera de su nueva casa fue el momento más satisfactorio de mi vida. Mucho más que cualquier contrato millonario. Hiciste bien, Zachary, me dijo, apretándome el brazo. Tu padre siempre buscó el brillo, pero se olvidó de la estructura. Vos sos la estructura. Esa paz duró poco. El aniversario de bodas de mis abuelos era la excusa perfecta para que toda la familia se reuniera. Yo no quería ir, sabía que el ambiente iba a estar cargado de envidia mal disimulada, pero mi abuela me lo pidió por favor. Alquilé el mejor salón del hotel más caro de la ciudad. Contraté un catering de primer nivel, música en vivo, flores importadas. Quería que mis abuelos tuvieran la fiesta que se merecían. Lo que no esperaba era la audacia de mis padres. Llegaron tarde, como siempre, tratando de dominar la habitación. Bernard estaba ahí, con un traje que se veía caro pero un rostro que denotaba una derrota absoluta. Su hotel había cerrado definitivamente hacía un mes, dejando una deuda que mis padres estaban tratando de cubrir con sus propios ahorros. Estaba cerca de la mesa de bebidas cuando escuché a mi padre hablando con un viejo socio comercial. Sí, el negocio de Zachary está volando, decía mi viejo, con el pecho inflado como si él hubiera escrito el código. Siempre supimos que tenía un talento especial. Lo apoyamos desde el primer día, le dimos la base para que pudiera emprender. Es lo que hacemos en esta familia, invertimos en el talento joven. Ahora estamos viendo cómo integrar su empresa de ciberseguridad a nuestro holding familiar. Es un proyecto conjunto, ya sabes cómo es esto. Me quedé helado. El tipo que me dijo que mi sueño era una pérdida de tiempo, ahora se estaba atribuyendo el mérito de mi éxito frente a sus amigos, vendiendo mi empresa como si fuera suya. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Miré a mi madre, que estaba a su lado asintiendo con una sonrisa falsa, repartiendo tarjetas de mi empresa a gente que yo ni conocía. Era el momento del brindis. Se suponía que iba a decir unas palabras emotivas sobre el amor de mis abuelos. Subí al escenario, agarré el micrófono y miré a la multitud. Vi a mi padre levantando su copa con una sonrisa triunfal, esperando que yo confirmara su narrativa de familia unida y exitosa. Buenas noches a todos, empecé, y mi voz retumbó en el salón. Hoy celebramos 50 años de amor y respeto. Pero también quiero celebrar la verdad. Porque en esta familia, se habla mucho de apoyo y de legado. Hace 5 años, yo vine a esta misma familia con un sueño.
Pedí un pequeño préstamo para empezar lo que hoy es mi empresa. Me cerraron la puerta en la cara. Me dijeron que no tenía madera de líder. Me dijeron que mi trabajo no era real. Invirtieron todo su capital en un hotel que hoy es una ruina, solo porque Bernard tenía aporte. El salón quedó en un silencio sepulcral. Vi cómo la copa de mi padre temblaba en su mano. La sonrisa de mi madre desapareció por completo. Así que quiero proponer un brindis, continué, elevando mi voz. Por mi abuelo, la única persona en esta sala que tuvo la decencia de creer en mí cuando nadie más lo hizo. Por el hombre que me prestó sus ahorros mientras otros se burlaban de mis servidores usados. Este éxito no es un negocio familiar. Este éxito es mío y de mi abuelo. A los demás, les agradezco el catering, espero que lo disfruten, porque es lo último que van a recibir de mi parte. Bajé del escenario en medio de un silencio incómodo que se podía cortar con un cuchillo. Mis padres me interceptaron antes de que pudiera salir del salón. Mi padre estaba rojo de furia, las venas de su cuello a punto de estallar. ¿Qué diablos te pasa, Zachary? Me gritó, olvidándose de las apariencias. Nos humillaste frente a todos. Después de todo lo que te dimos. Esa educación que tenés la pagué yo. La educación me la dieron los libros que leí mientras ustedes se paseaban por Europa con Bernard, le respondí, acercándome a él. El dinero que me diste terminó cuando cumplí 18. Desde entonces, cada centavo que entró en mi bolsillo fue por mi esfuerzo. ¿Querés hablar de humillación? Humillación es que intentes vender mi empresa como tuya después de haberme despreciado. Humillación es que Bernard se haya fundido $100,000 de tus ahorros y todavía lo defiendas. Somos una familia, chilló mi madre, con lágrimas de cocodrilo. No podés hacernos esto. Tu padre está pasando por un momento difícil con las deudas del hotel y vos tenés millones. Es tu deber ayudarnos. Mi único deber era con el chico que dormía en el suelo de una oficina con frío mientras ustedes cenaban en restaurantes caros, sentencié. Ese chico ya no existe. Y este hombre que ven acá, no les debe absolutamente nada. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Escuché a Bernard gritándome algo sobre ser un desagradecido, pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Se sentía como si me hubiera sacado una mochila de piedras que venía cargando toda la vida. Pero lo peor estaba por venir. Mi familia no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo su mina de oro se les escapaba de las manos. Unos días después, empezaron los rumores. Mis tíos, mis primos, gente con la que no hablaba hacía años, empezaron a mandarme mensajes atacándome. Decían que yo había manipulado a mi abuelo para sacarle dinero, que me aprovechaba de su vejez. Mi padre, despechado y quebrado económicamente, decidió ir a lo nuclear, empezó a decir en los círculos de negocios que mi empresa usaba software ilegal y que yo era un peligro para la seguridad de los datos. Estaban tratando de destruir lo que no podían controlar. Y ahí fue cuando cometieron el error más grande de sus vidas, se olvidaron de que yo soy un experto en encontrar secretos ocultos. El error de mi padre fue creer que yo todavía era ese chico asustado que buscaba su aprobación en la mesa de Navidad. No entendía que en estos 5 años no solo aprendí a programar cortafuegos, sino que aprendí a leer la debilidad humana a través de sus huellas digitales. Si ellos querían una guerra de reputación, yo les iba a dar una masacre de datos. Me encerré en mi oficina 3 días seguidos. Mis socios, Adam y Luis, me miraban con una mezcla de preocupación y respeto. Sabían que cuando me ponía en ese estado, no había sistema en el mundo que pudiera detenerme. Empecé a rastrear las finanzas del hotel de Bernard. Sabía que un fracaso de esa magnitud, con $100,000 iniciales y quién sabe cuánto más en auxilios posteriores, no podía ser solo mala suerte. Y lo encontré. Bernard no era solo un mal administrador, era un estafador de 4ª categoría. Había estado inflando las facturas de la remodelación del hotel, desviando fondos a cuentas personales y pagando sobornos a inspectores municipales para que ignoraran que la estructura del edificio era un peligro para cualquiera que pusiera un pie adentro. Pero lo que me heló la sangre fue ver la firma de mi padre en varios de esos documentos. Mi viejo no solo lo había financiado, había sido cómplice de un fraude para lavar dinero de sus propios negocios inmobiliarios que estaban empezando a hacer agua. Mientras yo comía fideos instantáneos en un depósito, ellos estaban moviendo capitales sucios bajo la fachada de un hotel boutique. La chispa de Bernard de la que tanto hablaba mi padre no era talento, era delincuencia compartida. Recibí una llamada de mi madre. Su voz ya no era condescendiente, era una orden disfrazada de ruego. Zachary, tu padre recibió una notificación de tu abogado por difamación. ¿Te volviste loco? ¿Cómo vas a demandar a tu propio padre? Tenés que retirar eso inmediatamente. Estamos en una situación financiera muy delicada, Bernard perdió todo y nosotros pusimos nuestra casa como garantía para sus deudas finales. Si no nos ayudas, nos vamos a quedar en la calle. Mamá, yo no los estoy dejando en la calle. Ustedes se mudaron ahí solitos cuando decidieron que Bernard era el futuro y yo era el descarte, le dije, manteniendo la calma.
Y respecto a la demanda, no la voy a retirar. Mi reputación profesional es lo único que construí sin su ayuda, y no voy a dejar que tu marido la ensucie con mentiras para salvar su pellejo. Es tu padre. Chilló ella. No podés hablar así de él. Es el hombre que firmó facturas falsas para el hotel de Bernard, mamá. Sé lo que hicieron. Sé de dónde salió el dinero para las griferías italianas mientras yo no tenía para el gas. Si siguen presionando, estos documentos no van a ir a un abogado civil, van a ir directo a la Fiscalía de Delitos Económicos. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de miedo. Por primera vez en mi vida, yo tenía el sartén por el mango. Ella colgó sin despedirse. Esa noche fui a ver a mi abuela. Mi abuelo ya estaba instalado en su nueva casa frente al lago, pero ella todavía pasaba mucho tiempo en la vieja casona familiar, tratando de rescatar recuerdos antes de que el banco se llevara todo. Me senté con ella en el porche, el mismo lugar donde de chico me escondía para llorar cuando mis padres me ignoraban. Sakeri, hijo, me dijo, acariciándome la mano con su piel de papel. Sé que estás dolido. Y tenés razón en estarlo. Tu padre siempre fue un hombre orgulloso, demasiado ciego para ver el diamante que tenía frente a él porque no brillaba de la forma que él quería. Pero no dejes que el odio te consuma. Ya ganaste. Tenés tu empresa, tenés tu éxito. No necesitas destruirlos para ser libre. No es odio, abuela, le respondí, mirando la oscuridad del jardín. Es justicia. Pasé toda mi vida sintiendo que valía menos que un mueble en esta casa. Ellos no solo no me ayudaron, intentaron aplastarme cuando vieron que podía volar más alto que ellos. ¿Por qué debería ser yo el que tenga piedad ahora? Porque sos mejor que ellos, me dijo con una sonrisa triste. Tu abuelo te dejó esa casa del lago no para que se la refriegues en la cara a tu padre, sino porque sabía que ahí ibas a encontrar la paz que esta familia nunca te dio. Me quedé pensando en sus palabras. Mi abuela tenía esa sabiduría ancestral de quien ha visto demasiadas tormentas. Pero la tormenta que se avecinaba no la había provocado yo. A la semana siguiente, mi padre intentó su última jugada desesperada. Se presentó en mi oficina sin cita previa. Entró como un torbellino, ignorando a mi secretaria. Cuando entró en mi despacho, se quedó mudo un segundo. Vio la tecnología, vio el equipo de 20 personas trabajando en silencio, vio el prestigio que emanaba cada rincón de ese lugar. Se sentó frente a mi escritorio, pero ya no era el tiburón de los bienes raíces. Se veía viejo, cansado, con el traje un talle más grande de lo que debería. Sakeri, tenemos que hablar como hombres de negocios, dijo, tratando de recuperar su tono de mando. El holding familiar está en problemas. Si inyectas capital ahora, podemos salvar la casa de tus abuelos y la nuestra. A cambio, te doy un asiento en la junta directiva de mis empresas. Seríamos socios. El apellido volvería a lo más alto. Me reí. No pude evitarlo. Fue una carcajada seca, desprovista de humor. ¿Socios? Le pregunté. Papá, tus empresas son un barco hundiéndose lleno de ratas y deudas fiscales. ¿Por qué querría yo comprar un boleto para el Titanic cuando ya tengo mi propio transatlántico? No me hables así. Golpeó el escritorio con el puño, pero su mano temblaba. Soy tu padre. Te di la vida. Y casi me la quitas por pura negligencia emocional, le respondí, inclinándome hacia adelante. Escúchame bien. No voy a invertir un centavo en tus negocios sucios. No voy a salvar a Bernard. Y si volvés a mencionar la palabra socio, voy a publicar las auditorías que hice sobre el hotel. Él se puso pálido. Sabía que yo no estaba blefeando. Se levantó con dificultad, como si le pesaran los años de malas decisiones. Sos un monstruo, Sakeri, susurró. Sos frío como el código que escribís. Algún día vas a estar solo en tu torre de cristal y te vas a dar cuenta de que el dinero no te da los abrazos que necesitas. Irónico que lo digas vos, que vendiste mi amor por un hotel que ni siquiera existe, sentencié. La puerta está por donde entraste. No vuelvas, papá. Esta es la última vez que nos vemos fuera de un juzgado. Salió de ahí arrastrando los pies. Fue la última vez que lo vi con ese aire de superioridad. A los pocos meses, el banco ejecutó la garantía. Perdieron la casa familiar. Bernard desapareció, se dice que se fue a otro país escapando de los acreedores y de la gente a la que le debía favores oscuros. Mis padres terminaron en un departamento de 2 ambientes que yo, a través de un testaferro para que no supieran que era mío, les alquilé a un precio ridículo para que no terminaran en la calle. No lo hice por amor, lo hice por mi abuela, la vida siguió su curso. Mi empresa de ciberseguridad se convirtió en un referente nacional. Me convertí en ese empresario que mi padre decía que nunca sería. Pero el costo fue el silencio total de mi familia de sangre. Excepto por Laura, mi prima. Laura, la hija de la hermana de mi padre, era la única que siempre se mantuvo al margen del drama.
Era una chica brillante, arquitecta, que también había sufrido el peso de las expectativas de una familia que solo valoraba el dinero rápido. Cuando mi abuelo falleció, el golpe fue devastador para los dos. Era nuestra roca. La lectura del testamento fue el clavo final en el ataúd de mi relación con mi padre. Estábamos todos en una oficina legal fría y gris. Mi padre estaba ahí, con los ojos inyectados en sangre, esperando el botín que creía que le correspondía por derecho divino. Estaba convencido de que mi abuelo le dejaría la casa del lago, la joya de la familia, el lugar donde él se sentía el heredero del trono. El abogado empezó a leer. Activos bancarios, cuentas menores, objetos personales, y luego, la propiedad. La propiedad denominada, la Casa del Lago, será otorgada en partes iguales, como copropietarios, a mis nietos Aker y Laura. Es mi deseo que ellos cuiden de este lugar con el respeto y la integridad que el resto de la familia parece haber olvidado. El grito de mi padre retumbó en las paredes. Se levantó de un salto, señalando al abogado con el dedo. Eso es mentira. Bramó. Ese viejo estaba gaga. Sakeri lo manipuló. Él le lavó el cerebro para quedarse con lo único que me pertenecía. Miré a Laura. Ella estaba tan sorprendida como yo, pero también vi el miedo en sus ojos. Mi padre se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, su aliento oliendo a café rancio y desesperación. ¿No vas a quedarte con esa casa, me oís? Me siseó al oído. Esa casa es mía por herencia de sangre. Vos no sos nada. Sos un error que nunca debió tener éxito. Te voy a demandar hasta que no tengas ni para pagar la conexión a internet. Hacé lo que quieras, papá, le dije, mirándolo fijamente. Pero recordá una cosa, vos ya no tenés el poder. Y el abuelo lo sabía. Él no te dejó la casa porque sabía que la ibas a vender para pagar las deudas de Bernard. Él quería que la casa se quedara con la gente que realmente lo amó. Él salió de la oficina hecho una furia, gritando insultos que harían sonrojar a un marinero. Mi madre lo siguió, tratando de calmarlo, pero ella también me lanzó una mirada de reproche absoluto, como si yo fuera el culpable de que su marido fuera un fracasado. Ahí empezó el calvario legal más absurdo de la historia. Mi padre, que ya no tenía dinero ni para pagar las expensas del departamento donde vivía, consiguió un bufet de abogados de dudosa reputación que aceptaron el caso a cambio de una parte de la propiedad si ganaban. Me acusaron de influencia indebida, de fraude sucesorio, y de haber abusado de la debilidad mental de mi abuelo en sus últimos días. Fue un proceso asqueroso. Tuvieron la audacia de llamar a declarar a enfermeras, a vecinos, tratando de que dijeran que mi abuelo no sabía quién era yo. Pero se olvidaron de un detalle, mi abuelo era un hombre meticuloso. Había grabado vídeos con su celular explicando por qué tomaba esa decisión. Había cartas escritas de su puño y letra dirigidas a mí y a Laura, donde detallaba su decepción con mi padre y su fe absoluta en nosotros. El juicio duró un año. Un año de titulares en los diarios locales, de chismes familiares y de gastos legales astronómicos. Mi padre estaba quemando lo último que le quedaba en una cruzada de odio que no tenía sentido. Laura y yo nos mantuvimos unidos. Ella fue mi gran apoyo, y yo el de ella. No cedas, Zack, me decía ella mientras tomábamos café en mi oficina. Si le das la casa, el abuelo se va a retorcer en su tumba. Esa casa es nuestro refugio. Finalmente, el juez dictó sentencia. No solo desestimó la demanda de mi padre por falta absoluta de pruebas, sino que lo condenó a pagar las costas del juicio. Fue una victoria total. Pero mi padre, en su locura, no se detuvo ahí. Empezó a acosarme. Aparecía en mi casa a las 3 de la mañana, gritando en la puerta que yo era un ladrón. Llamaba a mis clientes internacionales diciendo que yo era un criminal. Estaba afectando mi negocio. Estaba cruzando una línea que no podía permitir. Así que, con todo el dolor de mi alma, pero con la firmeza de un sistema operativo que detecta un virus, tomé la decisión final. Llamé a mi abogado y le di una sola instrucción: contraatacamos. Por difamación, por daños y perjuicios, y por acoso. Quiero que cada mentira que dijo tenga un precio que no pueda pagar. Gemini dijo. El contraataque no fue un impulso, fue una ejecución quirúrgica. Mi padre creía que el barro se limpiaba con más barro, pero en el mundo de la ciberseguridad, el barro se limpia con luz forense. Mi equipo y yo pasamos noches enteras rastreando cada correo electrónico, cada publicación falsa en foros de inversión y cada llamada que él había hecho a mis socios comerciales. Teníamos grabaciones, capturas de pantalla con metadatos certificados y testimonios de clientes que se sentían acosados por los delirios de un hombre quebrado. Presentamos la demanda por difamación y daños y perjuicios un martes por la mañana. No pedimos una disculpa, pedimos una indemnización que cubriera cada contrato que puse en riesgo y cada hora de mi equipo desperdiciada en limpiar su basura. Cuando la notificación llegó a su departamento alquilado, mi madre me llamó colapsada, con la voz rota por un llanto que esta vez sí sonaba real. El miedo finalmente les había ganado al orgullo.
Vas a terminar de destruir a tu padre, me gritó entre sollozos. No tenemos nada, Zachary. La venta de la casa familiar apenas cubrió las deudas de Bernard. Si seguís adelante con esto, vamos a terminar pidiendo limosna en la calle. Mamá, papá decidió que mi reputación no valía nada. Él le puso un precio a mi cabeza en el mercado de los chismes. Ahora, un juez le va a poner el precio real a sus mentiras, le respondí, y colgué el teléfono antes de que pudiera apelar a una nostalgia que ya no existía en mi sistema. El juicio fue breve pero brutal. Mi padre se presentó con un abogado de oficio porque el bufete anterior lo había abandonado al ver que no había más dinero que exprimir. Se veía demacrado, con la mirada perdida, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que el porte y los valores familiares de los que tanto alardeaba no servían para pagar una fianza o una condena civil. Mis abogados presentaron las pruebas de cómo él había intentado sabotear contratos de seguridad nacional solo por despecho. El juez no tuvo piedad. Lo condenaron a pagar una suma que triplicaba el valor de lo poco que le quedaba en sus cuentas. Para cubrir la sentencia, mi padre tuvo que vender su participación restante en su empresa de bienes raíces. Se la vendió a un pariente lejano por una miseria, solo para evitar la cárcel por insolvencia fraudulenta. En un giro del destino que ni yo mismo hubiera planeado, el gran imperio de mi padre se desmoronó por intentar robarle los cimientos al hijo que él mismo despreció. Mientras tanto, en la casa del lago, el ambiente era distinto. Laura y yo nos encargamos de restaurar el muelle. Pasamos un fin de semana entero lijando la madera, pintando las barandas y recordando al abuelo. Ella me contó que su madre, la hermana de mi padre, finalmente le había pedido perdón por no haberla defendido durante la lectura del testamento. Parece que ver la caída estrepitosa de mi viejo sirvió como una advertencia para el resto de la familia: la lealtad no se exige, se construye. Un sábado por la tarde, mientras el sol se escondía tras el agua del lago, recibí un último correo de Bernard. Estaba en algún lugar de Centroamérica, trabajando en un bar de mala muerte. Me pedía dinero. Me decía que somos primos, y que él siempre supo que yo era el más inteligente de la familia. Borré el mensaje sin siquiera parpadear. La cuenta de la sangre estaba saldada y el saldo para ellos era cero. Hoy, mi empresa es una de las más valoradas del sector. Ya no duermo en el suelo de una oficina, pero sigo guardando esa primera laptop vieja en una vitrina de mi despacho principal. Me recuerda que la única chispa que importa es la que llevas adentro cuando el mundo entero intenta apagarte. Mis padres viven en ese departamento pequeño, mantenidos por una pensión mínima y el alquiler que yo sigo pagando en secreto, asegurándome de que tengan un techo pero manteniéndome lo suficientemente lejos para que no puedan volver a envenenar mi aire. A veces, cuando estoy en el muelle con Laura y vemos la casa iluminada, siento que el abuelo está ahí, sentado en su silla mecedora, sonriendo porque su legado finalmente cayó en las manos correctas. El negocio familiar no son las oficinas, ni los edificios, ni las cuentas bancarias. El verdadero negocio familiar es la integridad, y esa, por fin, está a salvo. Las consecuencias no fueron solo financieras, fueron sociales. En nuestro círculo, el apellido siempre había sido sinónimo de puertas abiertas y alfombras rojas. Pero cuando se filtró la noticia de que mi padre había intentado sabotear mi empresa, una infraestructura que ya protegía datos sensibles de organismos estatales, el vacío fue instantáneo. Sus amigos, de toda la vida, esos con los que brindaba con whisky caro, dejaron de atenderle el teléfono. Nadie quiere estar cerca de un hombre que intenta hundir a su propio hijo por despecho, no por ética, sino por miedo a que esa misma toxicidad los salpique a ellos. Un mes después de la sentencia, recibí una carta física. No era de un abogado, era de mi madre. La caligrafía, antes elegante y firme, temblaba en el papel. Me pedía una última reunión. No para pedirte dinero, Zachary, sino para que escuches lo que tu padre tiene para decirte antes de que pierda la razón del todo. Al principio quise tirarla a la basura, pero el recuerdo de mi abuela me detuvo. Ella seguía viviendo en medio de ese fuego cruzado y no se merecía cargar con el cadáver emocional de su hijo sola. Accedí a verlos en un café neutral, lejos de mi oficina y de su departamento. Llegué 10 minutos tarde a propósito. Los vi a través del vidrio antes de entrar. Parecían dos extraños, dos jubilados cualquiera esperando un milagro que no iba a llegar. Mi padre ya no usaba sus gemelos de oro, su camisa estaba mal planchada y sus ojos, antes afilados como cuchillos, estaban nublados por una mezcla de medicación y derrota. Cuando me senté, el silencio fue tan espeso que casi se podía tocar. Mi madre intentó forzar una sonrisa, pero se le quebró a mitad de camino. Gracias por venir, hijo, susurró ella, apretando su bolso contra su pecho. Digan lo que tengan que decir. Tengo una auditoría en 1 hora, respondí, sin quitarme el reloj de la vista. Mi padre carraspeó. Le costó encontrar las palabras. Ya no gritaba, ya no golpeaba la mesa. Zachary, cometí errores. Muchos. Pensé que el éxito era una línea recta y que Bernard era el que mejor la caminaba. Me equivoqué de punta a punta.
Pero lo que más me duele no es haber perdido el dinero. Es ver que construiste un muro tan alto que ya no puedo ni ver quién sos. Ese muro lo construiste vos, papá, bloque por bloque. Cada vez que me dijiste que no servía para nada, le interrumpí. Lo único que yo hice fue ponerle seguridad perimetral para que no pudieras entrar a romper nada más. Él bajó la mirada. Estaba llorando, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento real. Lo conocía demasiado bien. Estaba triste porque había perdido, no porque me hubiera hecho daño. Queremos pedirte una tregua, dijo mi madre. No podemos seguir viviendo así. Tu tía no nos habla, Laura nos ignora en el lago, y la gente nos mira con asco. Si vos salieras a decir que todo fue un malentendido, que la familia está unida. ¿Querés que mienta para limpiar tu imagen? Me reí con amargura. Ustedes no quieren a su hijo de vuelta. Quieren mi departamento de relaciones públicas para que les lave la cara. La respuesta es no. La verdad es pública porque ustedes la hicieron pública. Ahora vivan con ella. Me levanté sin probar el café. Mi padre me agarró de la manga, un gesto desesperado que me dio náuseas. Ni siquiera por tu abuela, me preguntó con un hilo de voz. Por mi abuela hago más de lo que ustedes se imaginan. Pero a ustedes les queda aprender lo que es la transparencia. Algo que nunca entendieron en sus negocios ni en su casa. Salí del café sintiendo que un ciclo de 20 años finalmente se cerraba. No había satisfacción en verlos así, pero sí había una paz profunda. La ciberseguridad me enseñó que una vez que un sistema está comprometido hasta la raíz, no se puede parchar, hay que formatear y empezar de cero. Y eso era lo que yo había hecho con mi vida. Mientras tanto, Bernard seguía siendo la sombra que se negaba a desaparecer. Desde su exilio autoimpuesto, empezó a contactar a mis empleados por LinkedIn. Les ofrecía información privilegiada sobre mi pasado a cambio de transferencias bancarias. Era patético. Uno de mis analistas junior, un chico brillante que yo mismo había becado, me trajo los mensajes riéndose. Jefe, este tipo dice que usted hackeó al gobierno cuando era chico y que es un criminal inestable, me dijo el pibe, mostrándome el chat. Decile que si tiene pruebas, que las presente. Y si no, que siga lavando copas en la playa, le respondí. No iba a gastar un segundo más en Bernard. Su propia mediocridad era su cárcel. Lo que sí me importaba era el proyecto que estábamos armando con Laura en la Casa del Lago. Decidimos convertir una parte de la propiedad en una fundación. Un lugar de retiro para jóvenes programadores y arquitectos de bajos recursos, chicos que tenían la chispa, pero no tenían el apellido ni el capital. Queríamos que el nombre de mi abuelo estuviera asociado a la creación, no a la herencia podrida. El día de la inauguración de la Fundación Legado, el sol brillaba sobre el agua como si fuera cristal. Laura y yo cortamos la cinta rodeados de 20 chicos que nos miraban con los mismos ojos que yo tenía a los 14 años, llenos de hambre y de miedo. Acá no importa quién es su padre ni cuánto dinero hay en su cuenta, les dije en el discurso de apertura. Acá lo único que importa es la calidad de su código y la firmeza de su palabra. A mí me dijeron que no podía. A ustedes les digo que ya empezaron. Esa noche, mientras todos celebraban, me alejé un poco hacia el muelle. El silencio del lago era el mismo que el de mi oficina a las 3 de la mañana años atrás, pero ya no se sentía frío. Saqué mi teléfono y vi una notificación de mi banco. Un pequeño depósito residual de una de las antiguas cuentas de mi abuelo que se había liquidado finalmente. Eran apenas unos $, pero se sentían como una señal. Miré hacia la casa y vi a Laura riendo con los becarios. Vi la estructura sólida, los servidores nuevos zumbando en el sótano ventilado, y la paz que tanto me había costado ganar. Mi familia de sangre había intentado devorarme, pero en el proceso, me obligaron a construirme una armadura que nada podía atravesar. El negocio familiar había muerto para que algo real pudiera nacer. Y por primera vez en mi vida, no tenía que mirar por encima del hombro para ver quién me iba a traicionar. El sistema estaba limpio. El tramo final de esta historia no se escribió con abogados ni con gritos, sino con la frialdad de un estado de cuenta que llega a cero. Pasaron 6 meses desde la inauguración de la fundación y el invierno golpeó la ciudad con una hazaña particular. Recibí una notificación de mi administrador de propiedades, el alquiler del departamento de mis padres no había sido cubierto por el fondo residual que yo mismo había seteado de forma anónima. El sistema había fallado porque el banco de mi padre había embargado hasta las cuentas de terceros vinculadas a su nombre por una vieja deuda del hotel de Bernard que él mismo había avalado con su firma personal años atrás. Incluso en la ruina, mi padre se las había ingeniado para que su pasado lo devorara. Fui al departamento una última vez. No quería entrar, pero mi madre me llamó aterrada porque los oficiales de justicia estaban en la puerta. Cuando llegué, el pasillo olía a encierro y a comida recalentada. Mi padre estaba sentado en un sillón raído,
mirando una televisión que ya ni siquiera tenía señal de cable. Parecía un fantasma de sí mismo. Ya no había rastro del hombre que brindaba con whisky caro, solo quedaba un anciano que se aferraba a un control remoto como si fuera un cetro de poder. Zachary, por favor, deciles que se vayan, me suplicó mi madre, señalando a los hombres de traje que revisaban los muebles. Tu padre no puede mudarse de nuevo. Su salud, su corazón no va a aguantar. Miré a mi padre. Él levantó la vista y por un segundo vi un destello de la vieja arrogancia. No necesito tu caridad, muchacho, balbuceó con la voz pastosa. Esto es un error administrativo. Mis abogados lo están solucionando. Bernard me llamó ayer, dice que está cerrando un trato en Costa Rica y que nos va a enviar el dinero para comprar una casa nueva. Una mejor que esa posilga del lago. Sentí una mezcla de asco y una piedad profunda. Bernard seguía vendiéndoles espejitos de colores desde algún agujero en el Caribe, y mi padre, el gran estratega de los negocios, seguía comprando la mentira porque la verdad era demasiado pesada para cargar. Papá, Bernard no va a enviar nada, le dije, acercándome a él. Bernard es un prófugo y vos sos un hombre quebrado. No hay abogados, no hay trato, y no hay casa nueva. Lo único que hay es este departamento que yo pagué durante un año para que no durmieran en una plaza. Mi madre ahogó un grito. El oficial de justicia me miró con impaciencia. ¿Usted se hace cargo de la deuda, señor?, me preguntó el hombre. No, respondí con firmeza. No me hago cargo de la deuda. Pero me llevo a mi madre. Ella no tiene por qué pagar por los delirios de grandeza de un hombre que prefirió a un estafador antes que a su propio hijo. Mi madre se quedó paralizada. Miró a mi padre, luego a mí, y finalmente a las valijas que ya estaban medio armadas en el rincón. Por primera vez en décadas, tomó una decisión basada en la realidad y no en la lealtad ciega a un apellido que ya no significaba nada. Agarró su abrigo, sus fotos de mis abuelos y caminó hacia la puerta. Mi padre no se movió. Siguió mirando la pantalla gris, murmurando algo sobre el valor de los activos tangibles. Lo dejamos ahí. Fue la última vez que lo vi con vida. Murió 2 semanas después en una clínica asistencial pública, solo, abrazado a la idea de un imperio que nunca fue suyo, sino de las apariencias. No hubo funeral pomposo. Solo Laura, mi madre y yo en una ceremonia privada que duró 10 minutos. Bernard envió una corona de flores sin tarjeta, pagada con una tarjeta de crédito robada que rebotó a las pocas horas. Ese fue su último aporte a la familia. Con la muerte de mi padre, el veneno pareció disiparse. Mi madre se mudó a una casa de huéspedes cerca de la fundación en el lago. Le llevó tiempo, pero empezó a trabajar ayudando en la biblioteca de los chicos programadores. Verla enseñándoles a los becarios cómo organizar archivos, con una paz que nunca tuvo en la mansión familiar, fue el parche final que mi sistema necesitaba. Un año después, mi empresa, CentriNexus, salió a la bolsa. El día del toque de campana en el mercado de valores, estaba rodeado de gente poderosa. Fotógrafos, inversores, periodistas. Todos querían saber el secreto de mi éxito. Un cronista se me acercó y me preguntó. Señor Zachary, su familia tiene una larga historia empresarial en esta ciudad. ¿Cuánto de ese legado familiar hay en este éxito de hoy? Me acomodé el micrófono y miré directamente a la cámara. Sabía que mis padres, si estuvieran ahí, estarían inflando el pecho esperando un reconocimiento que nunca llegaría. El legado que ven acá es el de la resistencia, respondí. Mi éxito no nació en una junta directiva ni en una cena de gala. Nació en una oficina con el piso frío y el estómago vacío, escuchando a la gente que supuestamente debía amarme decirme que yo no valía nada. Mi secreto es simple, aprendí a desconfiar de las promesas fáciles y a confiar en el código que yo mismo escribo. En mi empresa, no hay favores familiares, hay resultados. Y los resultados hablan por sí solos. Esa noche volví a la casa del lago. Laura estaba ahí, sentada en el muelle con una notebook, diseñando los planos para la expansión de la fundación. El sol se ponía pintando el agua de un naranja intenso, casi como el fuego que antes sentía en el pecho. Me senté a su lado y suspiré. El silencio ya no era un peso, era una recompensa. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Zach?, me dijo Laura sin despegar la vista de la pantalla. Bernard me escribió hoy. Dice que quiere volver al país, que tiene una idea para una startup de hoteles digitales y que necesita un socio con visión. Dice que vos y yo somos los únicos que lo entenderíamos. Me reí. Fue una risa limpia, sin rastros de la amargura de antes.
¿Y qué le respondiste?, le pregunté. Le mandé el contacto de un centro de reciclaje de basura, dijo ella, cerrando la tapa de la computadora con un clic satisfactorio. Porque eso es lo que son sus ideas. Basura que ya no tiene lugar en este sistema. Nos quedamos mirando el horizonte. La historia de Zachary, el chico que jugaba con computadoras, ya no era un relato de venganza. Era un registro de supervivencia exitosa. Mis servidores estaban protegidos, mi perímetro estaba seguro y mi familia, la que yo había elegido y construido, estaba a salvo. En la vitrina de mi oficina principal, la vieja laptop sigue ahí. Pero ahora, al lado, hay una foto pequeña de mi abuelo sonriendo en este mismo muelle. Él sabía que yo iba a ganar. No porque fuera más inteligente que el resto, sino porque no tenía miedo de quedarme solo con tal de mantener mi integridad. El negocio familiar finalmente era próspero, pero no porque tuviera edificios o cuentas bancarias, sino porque por fin tenía algo que el dinero de mi padre nunca pudo comprar, una verdad indiscutible. Bajé del muelle y caminé hacia la casa. Las luces de la fundación parpadeaban a lo lejos, señal de que los chicos seguían trabajando, creando, soñando. Mi legado no era un nombre en un testamento, era cada línea de código que esos pibes estaban escribiendo para proteger un mundo que antes los ignoraba. La cuenta estaba saldada. El sistema estaba estable. Y por primera vez en mi vida, pude apagar la computadora y dormir sin soñar con traiciones.